Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas Navidades, la violoncelista francesa Ophélie Gaillard ha recibido el mejor de los regalos tras que la gendarmería recuperase su violoncelo robado de su domicilio un par de meses antes. No se sabe si los ladrones conocían el valor del instrumento, fabricado en Italia a mediados del siglo XVIII, pero sí lo conoce seguro nuestro invitado de hoy, el violinista Óscar Márquez, quien acaba de publicar su nuevo álbum América Insospechada, con un instrumento de un valor incalculable, un Guarneri del Jesús de 1729. Muy buenas tardes, Óscar. Óscar Márquez, bienvenido a Radio Francia Internacional. Imagino que para un músico es la peor de las pesadillas, ¿no? Que te roben el instrumento, y sobre todo un instrumento tan valioso como los vuestros. Increíble, no lo puedo creer. O sea, es lo peor, obviamente, sí. Además, ella estaba en casa con su familia, en el piso de arriba de la casa, y entraron y se llevaron arcos y el violoncelo, por supuesto. Sí. Quizás no sabían el valor de ese violoncelo, ¿no? Bueno, es también muy difícil después deshacerse de un instrumento de esa clase, porque los luthiers saben y bueno, van a saber qué tipo de instrumento y que está robado, que lo están buscando. Entonces, para un ladrón ¿No hay un mercado negro de grandes instrumentos? Bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, me imagino que sí, que es así, pero hay instrumentos que desaparecieron y desaparecieron por mucho tiempo. Varios Stradivarius, por ejemplo, para nombrar unos ejemplos de más alto nivel, desaparecieron 10 años, 20 años. Uno inclusive lo encontraron después de 50 años en Nueva York, uno que fue robado en los años 20, me parece, algo así. Entonces, sí, pero eventualmente, con un poco de suerte, reaparecen. Es una lástima que desaparezcan y nadie los toque durante tantos años, ¿no? Es una pérdida enorme. Bueno, hay un ejemplo en Nueva York, justamente, era en realidad un amateur, digamos, un amante de violín que lo robó y lo tocó, bueno, en su casa, pero solo. Sin contarle a la gente que era un gran instrumento. Sí, ¿no? recién cuando se murió se descubrió que tenía el Stradivarius. Pobrecito. El violoncelo de Ophélie Gaillard no era de su propiedad, pertenece a un banco francés que se lo presta. Son instrumentos tan valiosos que un artista, por muy famoso que sea, no puede comprarlos, ¿no? No, estos valores son, ¿cómo se dice? Incalculables, ¿no? Cuestan millones. O sea, un Guarneri del Jesús, por ejemplo, se calcula alrededor de 10 millones de euros o Solo dólares. 10 millones de euros. Con Stradivari igual, o sea, igual. Depende de los instrumentos. Hay unos que tienen un poco más de historia, un poco más de referencias con grandes músicos que lo tocaron en el pasado. Y se puede calcular hasta el doble de un precio normal. O sea, unos Stradivarius que puede costar 10 millones o un poco menos también, puede costar el doble si fue tocado por un gran violinista. Por cierto, Paganini es cierto que tocó con un Guarneri del Jesús. Paganini tocó con un Guarneri del Jesús, exactamente, que está ahora en el museo en Génova. Nadie lo toca de momento. Ahora nadie lo toca. Se puede tocar una vez al año al festival y el concurso de Paganini. Entonces, en ese contexto hay un concierto donde sí se utiliza una vez al año este violín. No hace mucho en Berlín diste unos conciertos literarios con un gran actor alemán, contando anécdotas de Paganini. ¿Cómo salió eso? En realidad fue una casualidad. Yo encontré a Ulrich Tukur, el actor alemán, muy conocido con más de 100 películas que hizo, en un crucero. Nos cruzamos en un crucero, digamos, hace 2 años, y en esa época el concepto ya existía, pero me faltaba un actor. Porque el organizador en Berlín, para la Filarmonía de Berlín,
quería hacer ese proyecto, lo pensamos juntos, música de Paganini con anécdotas y las cartas de Paganini, escritos por Paganini también. Y finalmente le hablé a Ulrich Tukur sobre ese proyecto cuando lo conocí en el crucero y se entusiasmó, le pasé el material y finalmente me dijo, ok, lo voy a hacer y después de algunos meses lo realizamos en la Filarmonía de Berlín. Tuvo una vida un poco disoluta, ¿no, Paganini, imagino? Cuéntanos alguna de esas anécdotas, si te acuerdas. Bueno, hay tantas. Paganini se dice que tuvo un pacto con el diablo, por ejemplo, porque lo que hacía era tan inédito y nunca antes había un violinista que podía hacer estas piruetas tan virtuosas, como un circo casi. Pero a la vez era muy emotivo también, tocaba como los dioses, hizo cantar el violín, hizo llorar al público. Y bueno, una de las anécdotas, no sé, el primer concierto, en realidad lo que la gente quizás no sabe tanto, Paganini, su carrera, la mayor parte de su vida era en Italia. Y solamente a la edad de, me parece, casi 40 años, recién salió al exterior. Ya era famoso en Europa por escrito, pero en persona recién se fue de gira al internacional en el año 28, me parece, 1828, y la primera ciudad era Viena. Y a ese concierto, por ejemplo, fue Schubert, Franz Schubert, que se quedó encantado y se puede ver, escribió sobre ese concierto. Lamentablemente Beethoven ya se había muerto en el diciembre 27, que Paganini era un gran amador, amante de la música de Beethoven. Bueno, no se cruzaron lamentablemente, pero eso es una de las historias de tantas que conozco. La última vez que estuviste en este programa nos presentabas tu grabación de los 24 caprichos de Paganini, precisamente. Sí. Lo tocabas ya con el Guarneri, debe ser algo místico, algo diabólico casi, ¿no? Tocar Paganini con un instrumento contemporáneo. Sí, además que a mí me parece que para la música de Paganini el Guarneri del Gesù queda mejor comparado con otros instrumentos. Es un violín que es un poco más pequeño de tamaño, pero a la vez tiene un sonido más explosivo, más concentrado comparado con, no quiero decir todos los otros violines, pero en general un Guarneri del Gesù tiene un sonido más compacto. Y para todas las piruetas, todas las cosas que uno tiene que hacer virtuosas y con mucha rapidez, conviene que el violín sea un poquito más pequeño y entonces uno llega más rápido a los lugares. Además, Paganini tenía unas manos enormes. Sí, ¿no? He visto es verdad. Un grabado increíble. Tenía manos enormes y una flexibilidad increíble. Que es patológico eso, esa flexibilidad. Exactamente. Tenía una condición, no me acuerdo cómo se llama, pero era capaz de realmente torcer los dedos. Qué maravilla. Sí. Místicas quizás es las sonatas para violín y piano de Bach que tú grabaste. No son para piano. Yo grabé las sonatas de Bach para violín solo. Para violín solo. Sí, exacto. Eso sí es menos diabólico, pero más místico, ¿no? Ese Bach. Es música muy profunda. También está... bueno, Bach era una época y además Bach también una persona muy... ¿cómo se llama? De la iglesia que... ¿no? Croyant, ¿cómo se dice? Sí, creyente. ¿No? Creyente. Y entonces muy espiritual, yo diría, muy espiritual, muy profunda música y compleja también. O sea, Bach, el genio del contrapunto, escribió, por ejemplo, en las fugas, tocar una fuga de Bach solo en el violín es más complicado, pienso yo, que en el piano, porque igual nos requiere tocar muchos acordes, muchas notas a la vez, dobles notas, que no es tan fácil en el violín que con el piano. Pero sí, es siempre un desafío, pero con mucha musicalidad, mucha profundidad. Tanta profundidad que te ha llevado, y tanto misticismo te ha llevado a tocar música americana ahora para resarcirte. Bueno, ese proyecto de un punto de vista tiene también que ver con mis raíces, porque mi padre es de Perú, como este poncho también, de alpaca, y mi madre viene del Uruguay. De hecho, todos los días me tomo un mate, como lo hacen los uruguayos. Entonces,
encarno esas raíces hoy día en mi estilo de vida también, y eso se refleja en el repertorio que toco y en el repertorio del disco, que en realidad no es ahora específicamente peruano-uruguayo, pero hay una sonata brasileña, hay también, bueno, de Camargo Guarnieri. Se llama el compositor brasileño. Hay también Mozart Guarnero. Mozart Camargo Guarnieri. A él no le gustaba utilizar el nombre Mozart. Un poco pesado, ¿no? Llamarse Mozart. Y yo conocí la viuda en Sao Paulo y me dijo, él solamente decía Camargo Guarnieri a todo el mundo. Mozart, él como no quería, no le gustaba. Mejor no. Pero es su nombre completo, oficial. Luego tenemos, hay un tango de Paul Schoenfield, que es un compositor americano que lamentablemente ya nos dejó el año pasado. Yo quería contactarlo para también regalarle un disco, pero se murió, me parece, en abril o mayo del año pasado. Pero hay una samba, un tango que escribió que, bueno, me resuena también. ¿Y qué más hay? Tenemos Aaron Copland. Por supuesto. Nocturne, que fue compuesta aquí en París, porque Aaron Copland estudió con Nadia Boulanger aquí en París. Como Piazzolla, quizás. Como Piazzolla, exactamente. Tenemos otra obra que se llama Bossa Merengova, que es una mezcla entre bossa nova y merengue. Eso fue ahora un compositor británico, Mike Mower, pero como hay estos estilos americanos, lo integramos en el disco en ese contexto Y imagino que has viajado mucho a América Latina, visto tus orígenes, la tierra de tus padres. ¿Qué sensaciones te produjeron esos primeros viajes a Uruguay, a Perú? Mis primeras impresiones eran más bien familiar, porque tenían mis abuelos en Uruguay, en Perú, y tantos primos. Entonces, cuando tenía, bueno, de joven, de niño, hicimos estos viajes con mis padres para conocer, bueno, mis abuelos, etc. Y es ahí, por ejemplo, donde el olor del mate se me quedó, la música del tango, que mi abuelo en Uruguay, por ejemplo, lo escuchó, Carlos Gardel, por ejemplo, otras obras de tango. De muy joven ya estaba expuesto Y si a eso unes la rigurosidad de los germanos, crea un músico fantástico, ¿no, Óscar? Sí, bueno, mis padres finalmente se encontraron en Alemania justamente para estudiar música, y es ahí entonces donde yo nací en Karlsruhe. Mi hermano nació también en Alemania, tengo una hermana también, pero finalmente soy yo y mi hermano que salimos tocando Claudio. Música. Claudio, que mi hermano, que es violonchelista. Mis padres, bueno, mi padre toca el fagot y mi madre el piano. Y bueno, familia de músicos, y en un país tan musical como Alemania teníamos las mejores condiciones realmente para una formación musical de muy alto nivel. En este disco de América Insospechada tocas con Frank Braley, un gran pianista francés, niño prodigio, ¿no? He leído que con 10 años ya debutó con la Filarmónica de Radio Francia. Sí, no sé si él se ve como un niño prodigio, pero... Bueno, ya no. Pero ya no. Pero el gran momento de éxito fue obviamente cuando ganó el primer premio en el concurso de Reina Elizabeth en Bruselas, cuando él tenía como 20 años o algo así. Y es ahí donde realmente su carrera internacional, ¿no?, se lanzó sin parar hasta hoy día. ¿Te has sentido alguna vez niño prodigio cuando eras pequeño? No, niño prodigio no. Yo pienso que mi carrera tuvo ¿cómo se puede decir? Un desarrollo más tranquilo al principio, y después, bueno, yo hice los concursos como joven, toqué también como solista con la Orquesta Juvenil en Alemania, hice una tournée con el Concerto de Sibelius, y después finalmente, cuando entré al Curtis Institute of Music en Filadelfia, es donde ya ahí me sentí, sí, bueno, que tenía un talento más excepcional, porque ahí, por ejemplo, estudiaba en la época donde yo llegué, Lang Lang, por ejemplo, estaba Hilary Hahn también en ese momento. Entonces, los mejores talentos del mundo se encontraron. Hilary Hahn, qué belleza también, Sí. Además, su talento enorme.
Sí, y Increíble. entonces ahí me encontré con, ¿no? con los más grandes talentos del mundo. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Frank Braley, el pianista que te acompaña? Bueno, estuvimos en el mismo festival de música hace unos años en Salon de Provence. Del sur de Francia, ¿no? Exactamente, yo tuve un programa de Piazzolla que estaba tocando junto con Gustavo Eitelmann, que también, ¿no? Sí, que invitado por de supuesto, acá por de vez en supuesto. cuando, ¿no? Y Frank Braley tocó en otro concierto junto con mi hermano. Con Claudio hicieron un trío de Ravel. Y entonces yo escuché su concierto, él escuchó mi performance ahí y nos intercambiamos. Dijimos, sería lindo si tocamos, tendríamos un proyecto juntos y recién meses más tarde esta posibilidad de hacer un disco surgió gracias en realidad a una, ¿cómo se dice? Una sponsor que me preguntó lo que quería hacer en mi vida, en mi carrera y cuáles eran mis sueños. Y yo le respondí, quisiera hacer un disco con Frank Braley. Y es lo que después hicimos. Además, Frank Braley está especializado en hermanos de músicos, acompaña a menudo a Renaud Capuçon y a Gauthier Capuçon, violín y violoncelo. Quizás un día os va a acompañar a ti, Óscar Borquez, y a Claudio Borquez, violoncelo. Puede ser, tenemos muchas ganas que sea así. Además que sí, ya tocó con Claudio en otro contexto, entonces vamos a ver si... Y el próximo sábado presentáis el disco aquí en París, en la Sala Cocteau, y me decías la semana que viene, el martes, en Berlín, ¿no? Exactamente, tenemos 2 conciertos de lanzamiento. Este sábado en la Sala Cocteau a las 8 vamos a tocar este programa, América del Sur, del Norte, con lo que dije, Camargo Guarnieri, William Bolcom, ese Graceful Ghost, etc. Y el martes que viene en Berlín en la sala Piano Salón Cristofori, también a las 8. Entonces así queremos, bueno, tenemos 2 conciertos importantes. Esperando esos conciertos, me gustaría escuchar el sonido de tu violín. Veo que lo has traído, lo tienes delante de Sí. ti. ¿Qué podrías proponer? Algo breve. Sí, voy a proponer la obra que se llama Graceful Ghost, que quiere decir como el fantasma que tiene en cierto sentido un charm. Es un ragtime, creo, ¿no? Un ragtime que tiene gracia. Y en cierto sentido refleja la foto. Si vemos la foto del disco, que es un poco como un fantasma también, porque estamos como en una nube, la foto está medio fuera de foco. Y pienso que en ese... la obra que se relaciona más con esta imagen es ese Graceful Ghost de William Bolcom. Óscar Borquez y un ragtime fantasma. Muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer escucharte en este maravilloso violín. Permíteme mucho éxito aquí en los conciertos en París y en Berlín. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos escuchan en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, una cadena de televisión que tiene la base en Montevideo, en Uruguay, que tú conoces perfectamente, y otra red, una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.